Muy buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué bueno que podemos estar juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Muchas gracias porque estás acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos permitís estar juntos a través de este audio para encontrarnos contigo y tu palabra. Ahora, Padre, que al abrirla sea tu Espíritu Santo quien nos ilumine para poder entenderla. No queremos escuchar palabras de un ser humano. Necesitamos escucharte a ti. Enséñanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Amén. El título de la lección de esta semana se llama ¿Cómo vencer el pecado? El versículo para memorizar está en Romanos capítulo 6, versículo 14, y dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si las obras no pueden salvarnos, ¿por qué preocuparse por ellas? ¿Por qué no seguir pecando? El capítulo 6 es la respuesta de Pablo. Pablo aquí se ocupa de lo que comúnmente se entiende como santificación, el proceso por el que vencemos el pecado y reflejamos cada vez más el carácter de Cristo. La palabra santificación aparece 2 veces en Romanos. La encontramos en el capítulo 6, en el versículo 19 y en el 22. Como la palabra griega agiasmos, que significa santificación. En la Nueva Versión Internacional aparecen estos 2 versículos como santidad. En la Biblia santificar significa dedicar, generalmente a Dios. Por lo tanto, a menudo, ser santificado se presenta como un acto pasado, culminado. Por ejemplo, con todos los santificados, dice en Hechos capítulo 20, versículo 32. Los santificados en esta definición son los que están dedicados a Dios. Sin embargo, este uso bíblico de santificar de ninguna manera niega la importante doctrina de la santificación o el hecho de que la santificación es la obra de toda una vida. La Biblia apoya firmemente esta doctrina. Esta semana veremos otro aspecto de la salvación por la fe que fácilmente puede malinterpretarse: las promesas de victoria sobre el pecado en la vida de alguien que es salvado por Cristo. El día domingo, la lección para el día domingo 12 de noviembre lleva por título Cuando el pecado abundó. En Romanos capítulo 5, versículo 20, Pablo hace una declaración poderosa. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su razonamiento es que no importa cuánto haya pecado o cuán terrible sea el resultado del pecado, la gracia de Dios es suficiente para remediarlo. ¿Qué esperanza debería darnos a todos, especialmente cuando nos vemos tentados a creer que nuestros pecados son demasiado grandes como para ser perdonados? En Romanos capítulo 5, versículo 21, Pablo muestra que aunque el pecado llevó a la muerte, la gracia de Dios mediante Jesús ha derrotado a la muerte y puede darnos vida eterna. Te invito a que juntos leamos Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 11. Mientras pensamos qué lógica aborda Pablo y cómo responde a esa clase de pensamientos en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la salvación de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo sigue una interesante línea de argumentación en el capítulo 6 acerca de por qué una persona justificada no debería pecar. En primer lugar dice que no debemos pecar porque hemos muerto al pecado. Luego explica lo que eso quiere decir. La inmersión en las aguas del bautismo representa un entierro. ¿Qué se entierra? El viejo hombre de pecado, es decir, el cuerpo que comete pecado, el cuerpo dominado o gobernado por el pecado. Como resultado, se destruye este cuerpo de pecado. En consecuencia, ya no servimos al pecado. En Romanos 6 se personifica el pecado como un amo que somete a sus siervos. Una vez que se destruye el cuerpo de pecado que sirvió al pecado, cesa el dominio del pecado sobre él. El que sube de la tumba líquida, emerge como una nueva persona que ya no sirve al pecado. Ahora anda en vida nueva. Cristo murió una vez y para siempre, pero ahora está vivo para siempre. Por lo tanto, el cristiano que se bautiza ha muerto al pecado de una vez por todas y nunca más debería volver a estar bajo su dominio. Por supuesto, como todo cristiano bautizado sabe, el pecado no desaparece automáticamente de nuestra vida una vez que salimos del agua bautismal. No estar gobernado por el pecado no es lo mismo que no tener que luchar contra él. Con esto vemos claramente lo que significan las palabras del apóstol, las declaraciones como hemos muerto al pecado, consideraos vivos para Dios, etc. Significan que no cedemos a nuestras pasiones pecaminosas ni al pecado, aunque el pecado continúe en nosotros. Sin embargo, el pecado permanece en nosotros hasta el fin de nuestra vida, como leemos en Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Por lo tanto, todos los apóstoles y los santos confiesan que el pecado y las pasiones pecaminosas permanecen en nosotros hasta que el cuerpo se vuelva cenizas y resucite un nuevo cuerpo, glorificado, que esté libre de pasión y de pecado. Escrito por Martín Lutero, del comentario sobre Romanos, página 100. Ahora te invito a que me acompañes. Vamos a leer la devoción matutina, que hoy lleva por título Condenado por no hacer nada. En Lucas capítulo 19, versículo 22 dice: Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? Una señora de edad había esperado toda la vida la oportunidad de viajar en tren. Quería contemplar, devorar cada paisaje con los ojos y disfrutar todo cuanto pudiera en los kilómetros que iría a recorrer. Entró muy decidida en el vagón de pasajeros y cuando el tren partió, comenzó a acomodar los paquetes y cestas que traía. Trató de arreglar confortablemente su asiento y acomodar las cortinas, de colocarse en una situación cómoda
pero de repente, cuando ya estaba lista para comenzar la contemplación del paisaje, el conductor voceó el nombre de la estación a la cual estaba llegando. «Qué pena», dijo ella. «Si hubiese sabido que llegaríamos tan pronto, no habría perdido mi tiempo en pequeñeces». Es posible que sonrías mientras lees esta anécdota, pero en la mejor de las hipótesis, nuestro viaje por la vida es relativamente corto. No podemos desperdiciar el tiempo en niñerías, sino que debemos ser diligentes y responsables en la administración de las 4 áreas del tiempo. En las 4 áreas, de la vida. Uno es el tiempo, otro los tesoros, los talentos y el cuerpo que Dios nos dio. El versículo de hoy fue encontrado subrayado en la Biblia de Moody y al lado había una nota escrita por él mismo que decía: «Condenado por no hacer nada». La vida de Moody fue justamente una vida de acción. Criticado por otros por causa del pésimo inglés que hablaba, nunca se atemorizó y en cierta ocasión, cuando alguien le dijo que cometía muchos errores gramaticales, le respondió: «Yo sé que cometo muchos errores y que me faltan muchas cosas, pero estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo». Entonces fijó la mirada en el hombre y añadió: «Mire, amigo mío, por lo que veo, usted posee mucha gramática. ¿Qué está haciendo con ella para el Maestro Jesús? Si la vida no dura más de 80 años, o en lo mejor de los casos 100 años, ¿por qué quedar de brazos cruzados disculpando nuestra inactividad con el hecho de que no nos apoyan o nos critican? La única manera de no ser criticado es no hacer nada, pero aún así te perderás por no haber hecho nada. Vivir la vida es aceptarla, con sus riesgos y desafíos. Es colocar cada gota de sangre y cada gramo de energía para construir un sueño. Es buscar nuestro lugar en el mundo. Es crear oportunidades y no quedarnos sentados sintiendo compasión de nosotros mismos y creyéndonos los más desdichados en la vida. Que en este nuevo día que tienes por delante puedas hacerte estas preguntas esta mañana. ¿Qué hice o construí hasta ahora en la vida? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo pienso alcanzar mis objetivos? Los que cada día permanecen tomados de la mano de Jesús recibirán poder de Él y no se quedarán satisfechos con lo poco que consiguieron. Llegarán con la ayuda de nuestro Dios vivo a alcanzar sus sueños y hacerlos realidad. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.